¿Alguna vez has hecho un cheesecake y no te quedó bien? Hoy te voy a enseñar la receta del New York Cheesecake con trucos y secretos para que te quede perfecta. Esta es la receta definitiva con la que vas a triunfar. Además de ser una receta deliciosa, esta es una receta ideal si quieres empezar tu negocio de cheesecake. Aquí te dejo los ingredientes en la pantalla. Empezamos con la base de galletas. Necesitamos que las galletas estén así hechas polvito. Yo las molí en mi licuadora, pero si quieres también puedes hacerlo dentro de una bolsa y darles así con un rodillo hasta que se hagan polvito. Aquí vamos a ir agregando mantequilla fundida y mezclas hasta que toda la galleta se vea bien húmeda. Vas a notar que las galletas van absorbiendo la mantequilla, entonces las presionas y ya sabes que lo tienes cuando ya se compactan de esta forma. Parece como una arena de playa mojada. Puedes usar las galletas que más te gusten. Originalmente el cheesecake se hace con Graham Crackers, que son estas galletas que llevaban una harina más o menos integral y eran endulzadas con miel y muchas veces también llevaban un toque de canela. Así que puedes darle personalidad a tu cheesecake usando las galletas que más te gusten. De hecho, estuve a nada de comprar unas de canela. Y empiezas a compactar la galleta en el molde. Y el molde que estoy usando es desmoldable y es estos que tienen este cinturoncito. Es de 23 centímetros. Puedes poner solamente la base de galleta o también, como yo, ponerla así por los lados. Y para que esta base de galleta quede más parejita, apóyate usando un vaso como este y lo vas presionando de esta forma. Y ya que tengas el molde listo, la galleta bien compacta, ahora lo que voy a hacer es ponerle plástico film en la parte de aquí abajo, porque este tipo de cheesecake se tiene que hornear en baño María. También le pongo una hoja de papel aluminio para asegurarme que no le vaya a entrar agua por ningún lado. Y ya que tengo la base lista, ahora la voy a llevar al congelador mientras hago el relleno. Ahora vamos a hacer la parte del relleno y te voy a dar unos tips para que el cheesecake te quede perfecto. Lo primero que tienes que saber es que el cheesecake no tenemos que integrarle mucho aire. Vamos a empezar con los huevos, hay que mezclarlos. Esto no hay que batirlo mucho, solamente es mezclarlo. Lo hacemos así para no poner aire en la mezcla cuando sea momento de agregarlos. A la fécula de maíz le ponemos jugo de limón y también mezclamos hasta deshacer los grumos. También pondremos el jugo de limón a la crema. Y estas elaboraciones las vamos haciendo de esta forma para integrar la menor cantidad de aire cuando ya estemos incorporando el queso. El queso no tiene que estar muy frío, el mío lleva media hora fuera del refrigerador. El queso es el principal ingrediente, usa uno de buen sabor y que esté firme. Este es un proceso que recomiendo hacer a mano porque uno de los errores más comunes es batir y batir y le vamos a meter mucho aire al cheesecake y lo que va a suceder es que va a inflar mucho y después al perder temperatura se va a agrietar y como no queremos eso, lo puedes hacer a mano, pero si estás haciendo ya cantidades más grandes para vender o para tu negocio, te recomiendo pues usar la batidora pero con este accesorio y a velocidad muy bajita. Si estás usando batidora de mano, de verdad úsala lo mínimo y solamente al final. Después de unos 5 minutos o un poquito menos, cuando ya se vea así cremosito y suave, agregas la crema con el limón. Mezclamos un poco más hasta que se vea bien integrado. Y de verdad, mira qué fácil, qué rápido sin batidora y además mira qué cremosito se ve esto, es que está delichu. Ahora vamos a poner el resto de los ingredientes excepto los huevos. Vamos a ir poniendo azúcar, sal que nos ayuda a balancear los sabores, esencia de vainilla, la fécula de maíz con limón y ahora mezclamos para integrar todo.
Si quieres, también puedes agregarle ralladura de limón, pero hoy yo te estoy compartiendo la receta básica de pie de queso o cheesecake estilo New York. Mira cómo se ve, ya se ve todo muy integrado y muy cremosito. Ahora vamos a ir poniendo los huevos. Tenerlos ya mezclados nos ayuda a que se integren rápido y batir menos la mezcla. Aún así, agrégalos poco a poco. Y el truco para que no se sepa a huevo no es la cantidad de huevo que lleva una receta, sino por la cocción que se le da. Ahorita te voy a contar más de eso. Revuelves así muy bien con fuerza hasta que todo se vea bien integrado. Te va a quedar una mezcla así. Igual te queda algún grumito de queso, pero no pasa nada. Es queso y se va a deshacer en el horneado. Y de hecho, a partir de aquí tú puedes empezar a experimentar. Puedes ponerle ralladura de limón, trocitos de galleta, en fin. De hecho, hay muchas personas que tienen sus negocios solamente de cheesecake. Y esta es como la principal, la base principal. Aquí en Morelia hay un local que se llama La Casa del Cheesecake y venden cheesecake con frutos rojos, creo que cheesecake de Oreo, cheesecake tortuga, New York cheesecake, el cheesecake japonés. No recuerdo si también venden el cheesecake vasco o el pastel de queso vasco. El punto es que si tú quieres, puedes hacer solamente un negocio basándote en este cheesecake. Y bueno, ya que lo tenemos todo bien mezclado, ahora lo vamos a poner en nuestra base de galleta. Y recuerdas que te dije que va en baño María, hay que poner el agua ya caliente dentro de otro molde que esté más grande y ahora lo vamos a meter al horno. Y esto que te digo del agua caliente sí es bien importante porque si no, si la pones fría va a empezar apenas a calentarse dentro del horno y no queremos que quede mal. Entonces, en mi opinión también el cheesecake es más o menos como el flan, que se tiene que hornear así a baja temperatura para que los huevos vayan coagulando también a baja temperatura y esto hace que se deshidraten mejor, que no se infle, que quede mejor. Entonces lo voy a meter al horno y la temperatura ideal es entre 130 y máximo 160 grados. Yo lo voy a hornear a 150 grados centígrados. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si ya está listo tu cheesecake? Esto depende de tu horno. Entonces, a partir de 55 minutos o 1 hora 10, abres el horno y vas a mover un poquito tu molde. Si la mezcla sigue muy líquida, entonces dejas que se siga cocinando por unos 20 minutos más. Ya más o menos tú vas a ir calculando. El punto es que tienes que notar que cuando lo muevas, solamente se mueva la parte del centro y sea muy poquito. Cuando ya sucede eso, entonces apagas el horno y lo dejas dentro del horno que se termine de enfriar más o menos una media hora. Después vas a abrir un poquito el horno, le puedes poner un trapo o una cuchara para que termine de salir el calor de forma gradual. Después lo dejas a temperatura ambiente hasta que enfríe y tienes que dejarlo toda una noche en refrigeración. Y así es como te queda tu cheesecake perfecto, no tiene grietas, no está inflado, tampoco está quemado, está así como va el New York cheesecake. Ahorita te voy a dar unos tips para que lo decores de forma profesional y de hecho también te voy a contar un poquito la función de cada ingrediente, pero primero quiero darle la bienvenida a dos nuevos miembros en el nivel Brilli Brilli, que son Leonor Gordillo y Karen Aceituno. Muchas gracias de verdad por su apoyo y gracias a todos los miembros. Aquí les voy a ir poniendo los nombres de los que hasta el día de hoy están apoyando mi contenido. Entonces, vamos a desmoldarlo. Si tú no tienes este tipo de molde, simplemente, o sea, si no le haces la corteza así como por las paredes, es mucho más fácil. Le vas a dar vuelta al molde que tengas, así ya frío, y ya lo vas a poder desmoldar. Pero en este caso, pues estos moldes son especiales para cheesecake. Simplemente abres el cinturón y con mucho cuidado vas a levantar el molde hacia arriba para no estropear la galleta si es que la pusiste así por las paredes como yo. Ahora yo ya simplemente le estoy quitando la galleta que quedó suelta, así pasándole una brochita y lo voy a poner en el plato de presentación para hacer la decoración final. Este cheesecake lo puedes vender entero, lo puedes vender por rebanadas y ya de hecho lo puedes disfrutar así. De hecho, yo he visto en las revistas o también en documentales que en las cafeterías de Nueva York lo sirven así, sin tanto adorno, pero yo le voy a poner frutos rojos. Y si tú quieres darle un acabado más profesional, te sugiero que le pongas un poquito de brillo para fruta. Esto lo venden en donde venden cosas de repostería o de materias primas.
y esto alarga un poquito la vida de los frutos en el producto. Este no tiene que cambiarle el sabor a los frutos rojos, bueno, yo estoy usando frutos rojos, no le cambia el sabor. La marca que yo estoy usando es de Mabaker & Chef. A mí me gusta esta decoración, pero dime cómo lo decorarías tú. Te voy a compartir aquí unas fotos que me han enviado a través de redes sociales con sus postres y sus decoraciones. Y algo que te quiero mencionar respecto a los ingredientes, y esto es súper importante, es que el queso que vayas a usar sea un queso entero. O sea, no vayas a usar un queso reducido en grasas, porque la función del queso así entero le va a dar lo va a hacer más compacto y más rico. La crema también hace que quede pues eso muy cremosito. Es una crema de leche acidificada. Aquí en México es la que usamos casi para toda la comida. Y también si estás en otro país, con que uses crema de leche. El truco de ponerle el limón la va a hacer como que le dé esa acidez, pero al mismo tiempo funciona para que quede más cremoso, y ahorita lo vas a ver en el corte. Este video pertenece a la nueva serie Ideas de postres para venta. Si no la has visto, te la dejo en la descripción. Y así es como te va a quedar tu cheesecake. Está perfecto. Este es el estilo de cheesecake tipo New York o New York Cheesecake. Está perfecto. Ve esta cremosidad, es que está delicioso, no tiene grietas, no tiene defectos. Si sigues los pasos tal cual te lo di, te va a quedar justo así. No tiene que quedar súper dorado por arriba. Para eso ya está el cheesecake vasco, que va así más quemado, y tienes mi receta aquí abajo en la descripción. Simplemente dale clic al título y ahí te va a aparecer. Y si quieres que te quede muy suflado, para eso ya existe otra receta que es el Japanese cheesecake o cheesecake japonés. Este cheesecake así va y está perfecto. Y si este video te gustó, definitivamente no te pierdas este. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.